Como dije hace un momento, el nombre de la predicación de hoy es Amor que desenfoca todo lo demás, absolutamente todo lo demás. Como vimos el domingo pasado, acusaban a Jesús, lo acusaban. Hoy hay hasta canciones que dicen, uy, qué bueno, Jesús es el mejor amigo que un pecador puede tener. Pero a Jesús lo acusaban de ser amigo de publicanos, recaudadores de impuestos, considerados traicioneros. Lo acusaban de ser amigo de publicanos y de pecadores. Y literalmente decían de él, este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Eso lo vimos en Lucas 7:34. Jesús se acercaba a la gente a la que nadie se quería acercar en esa época. Era la lacra, lo feo, lo malo. Lucas, después de semejante frase, nos hace conocer una historia que muestra con claridad esto que acaba de reflejar, de Jesús es amigo de publicanos y pecadores. Ahora Lucas nos va a mostrar una historia que refleja perfectamente bien esta característica de Jesús. Un fariseo raro lo invita a comer. Un fariseo invita a comer a Jesús. En esa época comer con alguien era tener comunión, era participar, era tener una amistad. Uno no iba a comer a la casa de cualquiera, ¿no? Como hacen ustedes, ¿no? Que los invitan y no, yo no voy con cualquiera. No, pero en esa época uno no iba a comer con cualquiera porque era yo participo, yo tengo comunión, yo estoy relacionado con esta persona. El fariseo lo invita y Jesús va. Vamos a abrir la Biblia en Lucas, que es un pequeño detalle que me olvidé de decirles, pero Lucas 7, en el versículo 36, Lucas 7, 36. El fariseo invita a Jesús a comer y uno dice, bueno, se van a amigar, ¿no? Los fariseos parece que están dándose cuenta quién es Jesús. Parece que se dan cuenta que es bueno ser amigo del pecador. ¿Qué pasa cuando lo invitan a comer? Bueno, en Lucas 7, 36 dice, uno de los fariseos, Simón, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. La mesa no era una mesa como entendemos nosotros hoy, sino una mesa mucho más bajita, donde uno se recostaba y se tiraba así entre almohadones y comía. Entonces se sientan a la mesa o se tiran a la mesa o se recuestan al lado de la mesa. Y hasta ahí parece todo bien. Bueno, parece que se han reconciliado, parece que los fariseos entendieron. Pero los fariseos y Jesús, como ya hemos estado viendo, son incompatibles. Miren en el versículo 37. Entonces, una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Hay que entender que es diferente a lo que nosotros podemos pensar hoy. Nosotros pensamos, bueno, no sé, Seba me invita a comer, cierra la puerta y vamos, no sé, a su cocina o a su living, que conozco bien, y living cocina, y comemos ahí y nadie entraría. Que entra por la ventana únicamente. Habían dejado la ventana abierta y se metió esta mujer con el vaso de alabastro. No, era una situación muy diferente, todo estaba abierto e incluso en una cena podían entrar los mendigos y pedían, y era algo muy, muy abierto que hoy nos costaría entender. Y en medio de esa comida entra una mujer pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él, imagínense esa situación donde Jesús está tirado así comiendo, estando la mujer detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba, los secaba, los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. ¡Wow! Impresionante. Esta mujer se acerca a Jesús y empieza a llorar, quebrantada a los pies de Jesús, y los seca con sus cabellos y los unge con el perfume con Jesús. ¿Qué reacción va a tener Jesús ante esta mujer?
¿Cómo va a reaccionar ante esta mujer que se le acerca? Bueno, para los fariseos está muy, muy claro la reacción que tiene que tener Jesús. ¿Por qué? Porque lo dice en el versículo 37. Entonces una mujer de la ciudad que era... ¿Qué era qué? Eso. Que era pecadora. Una mujer que era pecadora. Por lo que la reacción de los fariseos, cómo ellos van a reaccionar, está claro. Y cómo tiene que reaccionar Jesús está muy, muy claro. Para los fariseos era muy claro que Jesús tenía que reaccionar de una manera, con rechazo. Una mujer pecadora. No, fuera de aquí. No, ¿qué me toca? Fuera. Saquen a esta mujer pecadora. Para los fariseos era muy claro la reacción que tenía que tener alguien de Dios, un hijo de Dios, un siervo de Dios. ¿Cuál era? El rechazo. ¿Por qué era tan claro para los fariseos que se debía tener esta reacción de rechazo? Bueno, ellos entendían por la palabra de Dios que Dios es santo y que el pueblo de Dios, como Dios es santo, el pueblo de Dios tiene que ser santo también. Levítico 19:2. Esto, por supuesto, incluía la reacción al pecador. Si Dios es santo y el pueblo de Dios tiene que ser santo, el pueblo de Dios tiene que tener una reacción al pecador de rechazo. Y ellos no solamente se basaban en, por ejemplo, Levítico 19:2, sino que también en Números 25, por ejemplo, como tantas historias, donde quizás recordarán, el pueblo de Israel empieza a fornicar con mujeres extranjeras y Dios empieza a derramar su ira porque están fornicando con mujeres extranjeras. Y un hombre llamado Finés agarra una lanza, alanceó al hombre y a la mujer a la vez. Y cuando Finés hace esto, la ira de Dios frena. ¿Cuál es la reacción de Dios ante el pecador? De rechazo, de ira. ¿Cuál es la reacción que tiene que tener el pueblo de Dios según este pasaje? De rechazo, de ira. Y no solo eso, sino que el Salmo 5:5 dice: aborreces a todos los que hacen exactamente. ¿Aborreces a cuántos? A todos los que hacen iniquidad. Aborreces, rechazo a todos los que hacen iniquidad. Y no solo eso, sino que el Salmo 7:11 dice: Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Para ellos estaba muy claro con estos pasajes, con estas historias, por ejemplo, como la que conté de Números 25, la actitud de Dios ante el pecado es de rechazo, de ira ante todos los pecadores y todos los días. Todo el tiempo Dios tiene esa actitud. Para el fariseo estaba muy claro. Por eso fariseo viene de una palabra hebrea que es parusim, que significa separado. Separado. Ellos están separados de todo lo que es pecado. Esta mujer se acerca a Jesús, se tira a los pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Muy lindo, muy romántico, pero Dios está airado contra el impío todos los días. Aborreces a todo el que hace iniquidad. La reacción de Jesús es obvia. ¿Cuál tiene que ser? Si viene de Dios, tiene que reflejar la misma actitud de Dios. Está más que claro. Miren el versículo 39. Cuando vio esto el fariseo, cuando ve que Jesús sigue ahí, porque tiene que haber, es una secuencia de tiempo donde la mujer llega, se tira a los pies, o sea, ya Jesús, ni bien la mujer se acerca, ¿qué hubiera hecho un fariseo? Él está tirado así, viene la mujer, no, es pecadora. Pero la mujer viene, se tira a los pies, empieza a llorar, le seca los pies, pone perfume y el fariseo,
si viene de Dios. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, si viene de Dios, si verdaderamente Dios le habla, Dios lo guía, si es el Mesías, solo si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca y acentúa que es pecadora. Si lo ven otra vez el fariseo, no hablando, no diciendo, sino murmurando. O sea, para él está claro, Dios aborrece el pecado y al pecador. Hay toda una discusión hoy en día, muy conocida, donde uno escucha Dios, hay una frase muy conocida, antes de esta muy conocida, donde uno escuchaba continuamente en la iglesia que alguien decía, Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Bueno, en los últimos años se ha hecho famoso, es un hit en las redes sociales, en el ranking en Spotify está segunda, que dice, no, eso está equivocado. Dios aborrece el pecado, odia el pecado, lo aborrece, lo rechaza, y aborrece al pecador. ¿Por qué? Salmo 5, 7 creo que era, 5.5, perdón, Salmo 5.5 y el Salmo 7.11, donde Dios aborrece al pecador. No solo aborrece el pecado, sino aborrece al pecador. Entonces, cuando tú le dices a alguien, predicas el evangelio, le dices a alguien, Dios te ama. Salen los del segundo puesto de Spotify. No, ¿cómo le dijiste que Dios lo ama? Dios aborrece, y con una humildad tremenda, ¿no? Dios aborrece al pecado y al pecador. ¡Wow! Entonces uno se siente pecador por decirle a una persona que Dios lo ama, ¿no? No, entonces uno le está predicando el evangelio a, no sé, una mujer, se le está muriendo el hijo. Entonces uno, mira al fariseo, Dios te aborrece. Y la mujer, pero yo tengo, a mi hijo se está muriendo, el dolor tiene que ser tremendo. Sí, te entiendo que tu hijo se está muriendo y entiendo el dolor, pero yo tengo un mensaje, Dios te aborrece. Pero yo necesito un milagro, el milagro es posterior, es secundario, no tiene importancia. Lo que estés sufriendo, el sufrimiento de tu hijo, es totalmente insignificante. Lo importante, lo que tienes que pensar en este momento es que Dios te aborrece y que te vas a ir al infierno. Porque de tal manera aborreció Dios al mundo que ha dado a su hijo. ¿Sí? ¿Sí? Este era exactamente el problema de los fariseos con Jesús. Él era amigo de pecadores. Ellos no lo podían entender. Tu actitud es justo la contraria a la de Dios. Dios aborrece al pecador, Dios rechaza al pecador. No queremos saber nada. Por eso Jesús, a ver qué parte nos entiende, nos llamamos los parusim, los separados. Queremos reflejar el Salmo 5.5 y el Salmo 7.11 y afines alanceando y todo lo demás. Nosotros somos los separados. Dios aborrece al pecador. Jesús, no tienes Spotify. Dios aborrece el pecado y aborrece al pecador. Está más que claro. Y ellos tenían versículos bíblicos. Pero si tenían versículos bíblicos, ¿qué pasó con Jesús? ¿Por qué Jesús no manifiesta el Salmo 5.5? ¿Por qué Jesús no manifiesta el Salmo 7.11? ¿Por qué Jesús no actúa como Finés? ¿Por qué Jesús no agarró la lanza y mata a la pecadora? Y dice, así como Finés, acabo de actuar. Muy bien, fariseos, así se actúa. ¿Por qué Jesús no manifiesta el aborrecimiento de Dios al pecador y en su lugar lo ama? ¡Wow! ¡Qué pregunta! Bueno, para entender esto necesitamos comprender que el carácter santo de Dios hace que Él tenga una actitud frente al pecado. Dios no solamente no peca por ser santo, sino que Dios aborrece por ser santo el pecado y todo lo que genera pecado. Es contrario por completo a su naturaleza de santo, a su carácter esencial de santo,
es contrario al pecado. En todas sus facetas, en todas sus formas, aborrece porque Dios es santo, 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 es esencialmente santo. En su carácter aborrece a Dios. Aborrece el pecado, aborrece lo que odia a Dios, lo que es contrario a su esencia. El Dios santo, vuelvo a decir, en su carácter esencial aborrece el pecado. Es así, Dios es así. Por eso dice, Dios está airado contra el impío todos los días. Es su carácter esencial, eso no cambia jamás. Dios en su santidad aborrece el pecado, nunca va a decir, bueno, esto no es tan malo, lo voy a hacer. Bueno, esto es una mentirita piadosa, como le dicen, mentira blanca. O sea, Dios aborrece el pecado en todas sus facetas y siempre tiene en su naturaleza este aborrecimiento a lo que es contrario a su naturaleza santa. Dios nunca va a cambiar eso. Dios no cambia. La santidad de Dios tiene una reacción a lo contrario y esa reacción es el aborrecimiento. Y el fin de ese aborrecimiento es la condenación eterna hacia el pecador no arrepentido. Pero, qué extraño, Dios ama al pecador. ¡Wow! Jesús, Dios operando a través del Cristo, del Mesías, operó también otro aspecto del carácter esencial de Dios, el amor de Dios. En Cristo, Dios amó al pecador digno de su aborrecimiento. Él trajo la buena voluntad de Dios para con los hombres, según Lucas 2:14. Dice Romanos 5:8, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios en el Cristo, amando lo digno de ser aborrecido. Tito 3:3 dice que nosotros antes de estar en Cristo éramos aborrecibles, dignos del aborrecimiento de Dios, pero Dios amó en Cristo lo que era digno de ser aborrecido. Este era uno de los grandes problemas de los fariseos. Ellos tenían muy presente en su enseñanza la exhortación contra el pecado, pero se habían desenfocado de un aspecto muy importante, el amor de Dios manifestándoselo al pecador. Por eso Jesús dijo esto: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque cumplen toda la religión, tienen un amor por su religión, tienen un amor por lo que hacen, tienen un amor por las tareas que hacen, tienen un amor por la exaltación a ustedes mismos, tienen un amor por calmar sus conciencias haciendo esto y esto y esto, tienen un amor por la gloria de los unos por los otros para mostrarles, miren cómo canto, miren cómo predico, miren cómo hago esto, miren cómo lo hago otro. Y ese amor por ustedes mismos, usando la religión, los desenfoca del amor al pecador. ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, cumplen todos los ritos, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Los fariseos, en su amor a ellos mismos, en su amor a las cosas que hacían, uno puede desenfocarse de Dios y amar lo que hace y desenfocar a Dios mismo y desenfocar al pecador. Desenfocarse del amor de Dios al pecador. Yo nunca siento menos ganas de amar a Dios que cuando escucho algunas explicaciones del amor de Dios. Cuando escucho algunos, ¿no? Bueno, el amor de Dios es así, esta palabra, uy, ya me perdí. No sé a qué se refería. Es una explicación fría, vacía, seca, muerta.
Lucas tiene otra forma de contarnos del amor de Dios. Nos quebranta, nos parte el corazón, mostrando al Dios que amó al digno de ser aborrecido. Si quieren aplaudir, pueden aplaudir a Dios. Gracias, Señor. ¡Woo! Pero desenfoque, este amor por uno mismo y que termina desenfocando, ¿no? Si no lo muestran ahora, pero en el dibujito que teníamos al principio, había una tacita de café. Le iba a poner coffee debajo, pero hubieran pensado que era amor al café. Pero tenía un corazoncito y lo demás estaba desenfocado. Cuando me enfoco en una cosa, desenfoco lo otro. Eso es normal en la vista, pero también es normal en la vida espiritual. Cuando me enfoco en algo, si ese algo está equivocado, empiezo a desenfocarme de cosas que son buenas, que son necesarias. Y los fariseos no solamente estaban desenfocados en el amor al pecador, sino también estaban desenfocados en el amor a Dios. Se habían desenfocado de que lo que hacemos es un acto de adoración a Dios. Hermanas, o más bien primero los hermanos, permítanme dedicarle esta predicación principalmente a hacer acepción de personas. Dedicarle esta predicación principalmente a todas las hermanas que estuvieron trabajando ayer con esos actos de amor. Ayer en un momento me emocioné al ver una de nuestras adolescentes, que tendrá 14, 15 años, y otra un poquito más grande, pero creo que tendrá unos 18, y verla rapeando ahí, ¿no? Y que esto, y que lo otro, y que no sé qué, que no sé qué. Yo hoy pienso, digo, ¿cómo no lo filmé? Pero no atiné a nada, simplemente me quedé duro, sí, viendo con una convicción lo que decía, con una convicción alabando a Dios. O sea, ayer era una muestra de amor. Me acercaban hermanas y me decían, me decían, muy bien, pastor. Se me matan si se escuchan que me oyen, no dice nada. No, hermana, es que yo no hice nada. Yo vine acá un poco de infiltrado, pero es que estuvieron meses trabajando, trabajo de amor. Lo que hacemos, y hermanas, lo que hicieron y lo que hacemos todos o es un acto de adoración a Dios o es un desenfoque. Todo lo que hacemos tiene que ser un acto de amor a Dios. No esperamos nada del otro. O sea, esperamos de Dios, Señor, yo te amo, te adoro, te quiero servir. Aún el esfuerzo que le ponemos. Uno puede decir, no, que todo lo haga Dios. Es que Dios quiere usar la iglesia. Y cuando actuamos, cuando nos esforzamos, es un acto de amor hacia Él. Y Él lo ve. No es que dice esta criatura inmunda, menos mal que no la maté. O que agradezca que no le partí la cabeza con la Biblia del fariseo. No estoy diciendo que los fariseos solo leen la Biblia. Amamos la palabra de Dios, por favor, no malentiendan eso. Sino con algo, no sé, el vaso del fariseo. ¡Pum! Dios, cuando leemos en las Escrituras que Él nos redimió, Él nos compró con su sangre, para Él. Él no fue al supermercado y dijo, harina, y lo puso en el carrito, azúcar, y no sé qué más compran, porque yo en el momento del supermercado estoy pensando en otra cosa, pero... Y pasó por la caja así con cara de cansado. Está bien. Y llegó a su casa, agarró la harina y dijo, tú eres mía, ¿eh? Y la puso en la alacena. Tú eres mía, tú eres mío, y ya está. Algunos piensan que es así cuando la palabra dice que nos compró con su sangre. Como una transacción fría. Como algo frío. Nos amó tan profundamente que jamás lo vamos a poder experimentar. Nos compró lleno de amor por sus hijos, lleno de amor. Amó al pecador. Pero los fariseos, desenfocados, no podían entender que si venía de Dios, ¿cómo podía amar a la pecadora? Y ellos aún todo lo que hacían no lo veían como un acto de amor a Dios, como adoración. Sino, bueno, hay que hacer así, hay que hacer así. Te equivocaste y, es verdad, aleluya.
Sí. Oh, gloria a Dios. Frío, seco, muerto, solo haciendo, pero por la gloria de ser alguien, de a ver que me reconozcan, a ver que hago esto, a ver que... Para mí, pero sin amar a Dios. Ellos se habían desenfocado, por el amor a ellos se habían desenfocado de este punto vital, que lo que hacemos es adoración, alabanza, gratitud. Pero Jesús le responde a Simón el fariseo. Miren el versículo 40, el versículo 40. O sea, recuerden, el fariseo se queda pensando, ¿no? Ahí, murmurando en su corazón. Si este viene de Dios, sabría que esta mujer es pecadora. Está claro que no viene de Dios porque no tiene la reacción de Dios. Pero ya lo vimos, Dios es santo y es esencialmente santo y su carácter santo lo lleva a un aborrecimiento del pecado y de todo lo que está mal. Y no solo en su carácter santo no peca, sino que tiene un rechazo, un aborrecimiento. Pero Dios en Cristo amó al pecador, manifestó algo que también está en su carácter esencial, que es que Dios ama al pecador. Los fariseos se habían desenfocado y se habían olvidado de eso. Y Jesús le va a explicar, yo no es que no sé quién es esta mujer. Miren el versículo 40, dice, entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, al fariseo, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di maestro. No, yo no dije nada, Di maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro le debía 50. Uno le debía más y el otro le debía menos. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Y pues, ¿cuál de ellos le amará más? A uno se le perdona un poco y a otro se le perdona más. ¿Cuál de ellos? Perdón a uno, perdón al otro. ¿Cuál de ellos amará más? ¿El que se le perdonó menos o al que se le perdonó más? ¿Cuál de ellos amará? No dice solamente hará actos fríos, secos a partir de ahora los domingos, todos los domingos a la mañana irá a la iglesia, aunque no le guste Dios, aunque no le interese la palabra, aunque no tenga un corazón para él, pero él irá a la iglesia igual. No, dice al que se le perdonó menos, se le perdonó más, ¿cuál de ellos amará más? Respondiendo Simón dijo, y pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. Era normal en la época lavar los pies. Como ya sabemos, se caminaba por calles bien polvorientas y uno iba con sandalias y eso era una cosa de locos. Entonces uno iba a la casa y el siervo más bajo de la casa limpiaba los pies de su amo y de los invitados. Pero dice, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. No hiciste nada por mí. No me agasajaste, no me recibiste con amor. Y no me diste agua para mis pies. Mas esta, la pecadora, ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, lo cual era común. Mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, también hubiera sido normal. Mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Los fariseos no solamente en su amor a ellos se habían desenfocado del amor de Dios al pecador, sino que ellos también se habían desenfocado del amor a Dios. Del amor a Dios. Los fariseos vivían inmersos en su religión, en todas las cosas que Dios sí les había mandado que debían cumplir. Pero ellos tenían el foco de su vida en esas cosas y habían perdido el amor a Dios. Lo normal entre fariseos, ¿saben qué era? Era encontrarse y empezar a discutir. Este versículo dice esto. ¿Qué dices tú sobre ese versículo? Bueno, el maestro Gilel dice esto y el maestro Yamai y el maestro y así se pasaban todo el día.
Por eso uno encuentra cuando va a encontrar los evangelios, cuando lo lees, te encuentras que le preguntan, a Jesús, ¿cuál es el mayor mandamiento? Y Jesús le decía, bueno, como dices tú, amarás al Señor tu Dios. Era una escuela de la época, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, le dice Jesús, bueno, ve y hazlo. No se trata de debate teológico, se trata de vivirlo, de experimentarlo. Hace poco puse un video en internet y me puso, alguien no sé ni quién. Claro, porque hablaba de qué, de experimentar al Señor. No, a nosotros nos gusta de discutir sobre estos versículos. No de experimentarlo, no de vivirlo. Y a ellos no les gustaba. Entonces Jesús le dice, bueno, veíaslo. Entonces dice que el fariseo, ¿quién es mi prójimo? Vamos a seguir discutiendo, Jesús, es cuestión de discutir. Este no entiende, no puede ser el Mesías cuando no entiende que nos divertimos discutiendo. ¿Quién es mi prójimo? Y Jesús le cuenta la parábola del buen samaritano. Bueno, ve y hazlo. Ellos se entretenían discutiendo sobre doctrinas y esto y lo otro, y los debates, y la escuela esta con la escuela esta, y que yo pienso, y que a mí me parece que esto, que lo otro, que no sé qué, que no sé cuánto. Vivían en eso. Se habían desenfocado de lo verdadero. Terriblemente se habían desenfocado. Pero esta mujer, pecadora, hace foco en Jesús. En Jesús. Esta mujer pecadora hace foco en Jesús y encuentra la plenitud de su vida en Jesús. En Él encuentra amor sublime. Amor que sobrepasa todo. Amor que desenfoca todo lo demás. Cuando dice que fue perdonada, no se trata solamente de decir, bueno, Dios me perdonó en Cristo. Dios me perdonó, eso significa que ya ahora puedo tener una conciencia tranquila. Sí, en Hebreos podemos entender eso. Nosotros estábamos en pecado y estábamos lejos de Dios y estábamos, la conciencia te condenaba y a veces uno sale a decir, ¿has mentido alguna vez? ¿Has mirado a una mujer que no era tu esposa? Dios te aborrece. Aleluya. ¿Estás feliz? ¿Estás contento? Entonces la persona, me siento culpable. Pero Dios en Jesús perdonó tus pecados. Ya me siento más tranquilo. Ya está. Eso es el Evangelio. Ese es el todo del Evangelio. No estoy negando que Dios es santo, que Dios aborrece el pecado, el pecador, como lo vimos. No estoy negando que hay un infierno, una condenación para el que no se arrepiente y no se vuelve a Cristo. No lo estoy negando en absoluto. Pero lo que estoy diciendo es que no es el todo. Es, pero no es el todo. Ahora estamos viendo que Dios ama al pecador. Bueno, un pequeño detalle. Nos habíamos olvidado un pequeño detalle, ¿verdad? No, tampoco es tan importante, ¿no? Pero no solamente esta mujer, al ser perdonada, pudo decir, wow, ya no estoy en enemistad con Dios, sino que ahora puedo tener paz con Dios. No solamente eso, sino que Hechos 26:8, cuando Dios llama a Pablo, al apóstol Pablo, dice que él va a predicar el Evangelio y va a suceder algo. Las personas cuando crean en Cristo, cuando se aferren a Cristo, van a pasar de la potestad de Satanás a la potestad de Dios. Y Colosenses 1:13 dice que van a ser trasladados de la potestad de las tinieblas, la autoridad, el esclavo. Cuando Israel era esclavo en Egipto y no podía hacer nada que su amo le dijera no. Lo único que podía hacer era lo que su amo le decía que tenía que hacer ladrillos, 20 horas por día. No podían decir, pero ¿cómo vamos a hacer una protesta? A ver, sacar las pancartas. O sea, eran esclavos. De la misma manera el ser humano se rebeló, nos rebelamos como raza a Dios y Satanás tomó esa autoridad porque estábamos en pecado y estábamos bajo la potestad de las tinieblas. Pero cuando vino alguien más fuerte que él, lo superó, lo venció, liberó a los que estaban cautivos y fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado
Hijo, del amado Hijo de Dios. Esta mujer, cuando fue perdonada, no solamente dijo, ahora estoy en paz con Dios, wow, ahora Dios está a mi favor, sino que fue soltada del imperio de Satanás y trasladada al reino de Jesucristo. Gracias, Señor. Y no hay nada como estar con Él en su autoridad. Gracias, Señor. Cuando estás bajo la potestad de Satanás, no puedes mirar a Dios y decir, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios te va a responder la respuesta es bien sencilla. Estás bajo la autoridad de otro amo. Yo viví lejos de Dios y me preguntaba, ¿cómo puede ser? ¿Por qué me pasa esto? ¿Y por qué me pasa aquello? Si hay un Dios, todo está mal. Hasta que alguien me predicó de Cristo y entendí que por mi pecado, estaba bajo la autoridad de otro amo, de Satanás, y Satanás hace lo que quiere con lo suyo. Pero cuando vino alguien más fuerte y lo venció, le arrebató el botín y fuimos trasladados al reino de Dios. Eso no significa que no pases dificultades, que no pases por problemas. Lo que pasa es que es muy diferente a que tu amo, Satanás, haga lo que quiera contigo, a estar en la autoridad del Hijo de Dios y que Él te detecta como enemigo y te ataca. Pero aquí está el que te sostiene en su mano y dice, nadie te va a arrebatar de mi mano. ¡Woo! Él es Dios. Es el Cristo. Esta mujer pecadora no solamente sintió la paz de ser perdonada, el quebrantamiento de decir, Dios está conmigo, Dios me ama, Dios está a mi favor. No solamente dijo, no voy a la condenación eterna, lo cual es sumamente importante, pero no es solamente escapar del fuego, es que Él nos ha prometido un reino eterno. La mayor promesa, hermano, tenlo bien claro, no es que no vas a ir al infierno. La mayor promesa es esta, lo veremos cara a Dios. Eso es la promesa. Él prometió cielos nuevos y tierra nueva en donde mora la justicia y donde veremos cara a Dios. Nosotros habitaremos con Él y Él con nosotros. Gracias, Señor, por la liberación del infierno, pero lo otro es supremamente mayor. Es Dios. Nos ama. Esta hermana perdonada, esta mujer estaba libre. Y no dice, no pasa por la casa de Simón el fariseo y perdón, disculpen, quería decir gracias y se va. O no la vieron con una camiseta o no sé si decir remera, porque en otros lados entienden otra cosa, pero se refiere a camiseta, una camiseta que dice, yo amo a Jesús. Y va ahí haciendo su vida, una vida igual que la de cualquier persona de este mundo. Pero dice, bueno, no, él me perdonó. No. Esta mujer entiende lo que está viviendo y se va a donde está Jesús sin importarle en absoluto que está entrando a la casa de los fariseos. Le da lo mismo. Sabe perfectamente lo que van a decir de ella. Sabe perfectamente cómo la van a mirar. Sabe perfectamente cuál va a ser la actitud de los fariseos porque se sabía perfectamente, porque era día tras día el rechazo al pecador. Lo sabe perfectamente. Pero ella entra a la casa y ve solo a Jesús. Lo demás se desenfoca y mira a Jesús. Le da exactamente lo mismo lo que puedan decir, lo que puedan hacer, incluso el riesgo de que la puedan sacar. Pero ella va con su frasco y se acerca a Jesús y empieza a llorar, llena de adoración, llena de gratitud, llena de amor, y se desenfoca todo lo demás. Ella ve a Jesús porque es amada por Dios. Hay una discusión también de esas sobre este último versículo que leímos. En el versículo 47 dice, por lo cual te digo que sus muchos pecados
Jesús diciéndole a Simón el fariseo, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados. Porque amó mucho, más aquel a quien se le perdona poco, poco ama. O sea, si lo lees un poco, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho. Si uno lo lee así rápido y no le presta mucha atención y no lo estudia bien, puede pensar, wow, esta mujer fue perdonada porque amaba mucho. O sea, es un perdón porque amó. Como Dios la vio, esta es una mujer con mucho amor, perdonada. ¿Será así? Hay varias formas de ser salvo. Puedes ser salvo por tus acciones, puedes ser salvo por amor. Si una persona, yo veo el corazón y tiene mucho amor, perdón. Hay perdón en Cristo, y hay perdón en la Virgen, y hay perdón en San Pepito. O hay un solo nombre, según la Biblia, en el que podemos ser salvos. Solamente en Cristo podemos ser salvos. Este versículo lo que está diciendo es, está claro que esta mujer está experimentando este perdón por la reacción que tiene. Si lo lees en el contexto, al que poco se le perdona, primera acción, segunda acción, poco ama. Al que mucho se le perdona, primera reacción es el perdón, segunda reacción o segunda acción es mucho ama. Aquí lo que está diciendo Jesús es, está claro que ustedes no entienden nada. Ustedes están desenfocados y no están amando a Dios. Pero esta mujer está claro que está experimentando el perdón de Dios porque mira la reacción que tiene. Y para confirmar esto uno puede, por ejemplo, leer el mismo versículo en la Nueva Versión Internacional que dice esto: si ella ha amado mucho, es que sus muchos pecados le han sido perdonados. Si ella está teniendo estas acciones, esta reacción, si ella ha amado mucho, es que sus muchos pecados le han sido perdonados. En la Nueva Traducción Viviente traduce así: te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados. Por eso ella me demostró tanto amor. ¿Lo ven? O sea, Jesús lo que está diciendo es, por lo cual te digo que sus muchos pecados les son perdonados. Está claro, porque mira cómo reacciona, porque amó mucho, está claro. Más aquel, y lo sigue confirmando, más aquel a quien se le perdona poco, primera acción es el perdón, segunda es poco ama. Eso es lo que está diciendo Jesús. Y a ella le dice, tus pecados te son perdonados. Esto que tú estás experimentando por la fe, este perdón, esta nueva relación con Dios, este ser trasladado, esta libertad, esta liberación, esta redención que estás experimentando, es verdadera, la confirmo, tus pecados te son perdonados. Pero claro, ahí estaban nuestros amiguitos los fariseos. Entonces no les gusta ni medio. ¿Cómo? Y ahí se desata y tiran la mesita y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado. No cuánto amó, no la acción que tuvo, la fe. Tu fe te ha salvado. Y la reacción ha sido este amor que se desborda, este amor que desenfoca todo lo demás, este amor que solo fue por Jesús y todo lo demás se desenfocó. Tu fe te ha salvado, ve en paz. Tu fe te ha salvado, ve en paz. Hermano, no debemos desenfocarnos y olvidarnos de que Dios amó lo aborrecible y sigue amando lo digno de aborrecimiento. Y es supremamente importante congregarnos, supremamente importante estudiar la palabra, supremamente importante, pero no debemos olvidarnos que Jesús no se quedó en su gloria y dijo, los amo, sino que Él mismo salió de su gloria, se despojó, dice Filipenses 2, y vino hacia nosotros y nos amó. Ahora la iglesia de Cristo no tiene que desenfocarse y tiene que estar enfocado en el amor de Dios al pecador.
Y no solamente eso, no tenemos que desenfocarnos a veces por amor a nosotros, por la gloria de que hago esto y wow, soy fulano y que no sé qué y que no sé cuánto, desenfocarnos a que lo que hacemos, lo hacemos porque amamos a Dios y nos esforzamos, como esta mujer se tiró a los pies de Jesús y lo amó y Jesús nos dice, sí, igual es un trapo de inmundicia, ¿eh? Ya lo dije en Isaías, todas tus obras son como trapo de inmundicia. Qué feo. Termina con el perfume ese. No, pero sí es rico, sí, pero tus obras son trapo de inmundicia. Jesús no dice eso. Lo considera amor. Lo que hicieron ayer en el evento y lo que hacemos cada día para servir al Señor, para servir a nuestros hermanos, para predicarle a los perdidos, Jesús olía el perfume y veía a esta mujer y decía, es amor, me ama, cuenta lo que hacemos, así como cuenta lo que no hacemos. Para Jesús cuenta. Y no tenemos que desenfocarnos en ese hacer y esto y lo otro, desenfocarnos del Señor, de la persona de Dios, de la persona de Dios. Cuando estudias en la palabra, cuando profundizas en la palabra. Ayer yo hice trampa y me quedé 2 minutitos mientras Vero empezaba a hablar de Efesios y que iban a estudiar Efesios. Yo estaba ahí que me moría por quedarme, para escuchar. No es que no tenga Efesios en mi casa, pero wow, escuchar la exposición de la palabra. Y la palabra de Dios es Dios hablándonos y manifestando su santidad y también su amor. En Cristo vemos su justicia y vemos su amor. Y conocemos el amor de Dios. Y el apóstol Pablo le dice a los Efesios, le dice, yo agradezco, Efesios 1, yo agradezco por vuestra fe, conozco de vuestra fe. ¿Fe en qué? En Cristo. Agradezco por eso. Pero estoy orando para que ustedes, Dios les alumbre los ojos del entendimiento, y empieza Efesios 1, Efesios 2, Efesios 3, para que ustedes puedan, y termina diciendo, oro para que puedan conocer el amor de Dios que sobrepasa todo entendimiento, la anchura, la longitud, la altura, para que tengan toda la plenitud de Dios. Lo sublime de lo que nos está pasando en Cristo es Dios, es el amor del Padre. Cuando vimos a Jesús va a comenzar su ministerio y antes de decir una palabra, antes de hacer un milagro, el Padre en el río Jordán, tú eres mi Hijo amado. Tú. Y ahora vemos a nosotros en esa mujer tirados ante Jesús, amándolo, todo lo demás desenfocado. Cuando conoces el amor de Dios, cuando lo experimentas, no solo lo lees en la palabra, sino lo experimentas cada día y te acercas a Él, pasas tiempo con Él, pasas tiempo con el Dios de las Escrituras. Y oras, y lo conoces, y Él te habla y Él te guía. Sí, Él te habla, no ha quedado mudo. Él sigue hablando, siempre conforme a las Escrituras, siempre. Pero te recuerda verdades puntuales para hechos específicos, para situaciones específicas. Y tu corazón, ¿cómo me puedes amar tanto? ¿Cómo puedes tener tanta paciencia? ¿Cómo puedes tener tanta misericordia? ¿Cómo puedes ser tan precioso? Cuando estás lleno del amor de Dios, tus problemas se desenfocan, tus enemigos se desenfocan. Todo lo demás se desenfoca y solo quieres tirarte a los pies de Jesús y amarlo. Esta semana que pasó, un hermano puso en un grupo el pasaje donde Jesús está hablando con su Padre. Eso es una locura tener eso, ¿no? Esa intimidad en Juan 17 donde Jesús le está hablando al Padre. Y lo leía y la verdad nunca le había prestado la suficiente atención a este versículo. Dice, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también me has amado a mí. Juan 17, 23. Y que los has amado a cada uno de sus hijos. Y que los has amado como también me has amado. Como también a mí me has amado. En ese momento tenía 300 millones de cosas en mi cabeza. Todo se desenfocó y solamente quedó el Padre amándome como ama a Jesús.
todos los problemas, todas las situaciones se desenfocaron. Y le dije a mi esposa, justo pasando un tiempo, le dije, cerremos fábrica, cerremos todo, todo se terminó, todo está en su lugar, nos ama como ama a Jesús. ¿Qué nos puede faltar? Hermano, hermana, Dios quiere que conozcas su amor, que hagas foco ahí, que hagas foco en lo que eres en Cristo. No que porque tú eres así o tú eres así, sino lo que eres en Cristo, cómo Dios te amó, te hizo acepto en el amado. Filipenses 1:6, acepto en el amado. Él quiere que hagas foco ahí. Todo lo demás se desenfoca, empiezas a tener identidad en Él, empiezas a tener seguridad en Él, empiezas a tener plenitud en Él y te lanzas al mundo a servirlo y todo este mundo lo ves como desenfocado. Como cuando esos que no conozco ninguno, pero jovencitos enamorados, cruzo a Cande y a Tommy, ¿no? Y me miran así como, no estamos haciendo nada malo, ¿eh? ¿Dónde está Tommy? Están enloquecidos. Todo lo demás se desenfoca. Solamente parece que hacen foco cuando llego yo y como, solamente... Se aman, están enamorados. Y así cada uno, no quiero decir a otros que andan sentados por ahí. Y está fantástico, está bueno, ¿no? Ulises, está buenísimo, se están enamorados. Se puede vivir el enamoramiento en santidad, ¿por qué no? Se están enamorados, la ayuda continua, no se desenfoquen del Señor, ¿no? Pero están enamorados. Y todo lo demás, seguramente cuando tú pasas por al lado, tú dices, uy, no me quieren, no me aman, me menosprecian. Están enamorados, están haciendo foco entre ellos y desenfocan todo lo demás. Pues eso mismo con nuestro amado Señor. Hemos sido amados en Cristo. Para el Padre ha sido trasladado del reino de Satanás, de la potestad de Satanás, a su autoridad. Él te tiene en su mano. Yo miro a mi hija Zoe y me enloquezco. Llevo 7 años casi mirándola y sigo mirándola y digo, me tenés loco. Te amo. Y ella me dice, te amo más. Peor, lo complica más. Me desenfoco. Pero con el Señor, ¿cuánto más? Cuando sé que me ama. Te ama en Cristo, te ama y todo lo demás se desenfoca. Es amor que desenfoca todo lo demás. Es Dios manifestando en Cristo su justicia en Cristo y manifestando su amor por sus hijos.